por participar en la charlita del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presentación de Valentina París. Ella es ingeniera química, coordinadora de operaciones del programa de COINS y el día de hoy nos va a dar la charlita sobre clasificación adecuada de los residuos valorizables. Entonces, y aparte un plus de para obtener la estrella de color plateado. Entonces, los dejo con Valentina. Cualquier cosa, algunos anuncios, por favor, permanecer con los micrófonos apagados. Y la sesión de consultas y de comentarios la vamos a hacer al final de la sesión. Entonces, ahora sí, los dejo con Valentina. Gracias, Mónica. Muy buenos días a todos y todas. Encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en esta sesión vamos a hablar un poquito de la problemática que tenemos con los residuos, pero qué podemos hacer. Eso es lo más importante, enfocarnos en qué podemos hacer cada uno en nuestros hogares para reducir la gran cantidad de residuos que estamos descartando todos los días, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y me confirman, porfa, cuando puedan verla. Sí se está viendo. Excelente. Ok, esta filmina básicamente lo que queremos reflejar es que cada vez estamos generando más cantidad de residuos. Y no solamente porque hay más habitantes en el planeta, sino que cada persona al día está generando más cantidad de residuos. Y eso muy vinculados a nuestros hábitos de consumo que han cambiado muchísimo en el tiempo, donde cada vez tenemos más cosas que duran o más productos que duran menos tiempo en uso. eh, Cada vez tenemos un artefacto que nos hace las tareas que antes las hacíamos con nuestras manos. Entonces, finalmente todo eso se transforma en un residuo una vez que termina su vida útil, ¿no? Y esto sin mencionar que cada vez casi todo viene empaquetado con un residuo o con un material, perdón, que se convierte en desechable, que tiene solamente un uso y por lo tanto, esto ha traído consigo que cada vez generamos más cantidad. Esto es sin duda insostenible. Tenemos que partir desde qué es lo que estamos consumiendo. Esa es la base fundamental. Por eso hablamos de la jerarquización del manejo de residuos y la reducción es el número uno, porque no podemos seguir con estos hábitos de consumo. Entonces, siempre hacernos ese cuestionamiento, qué es lo que estamos comprando, si realmente lo necesitamos, si podemos sustituirlos por algo que tenga más durabilidad, que no sea desechable. Entonces, hacernos esos cuestionamientos es básico, es lo más importante. Y luego, si aquello que no pudimos evitar, entonces, ¿cómo lo gestionamos? Y ahí es donde entra el reciclaje. Pero es muy importante que no veamos el reciclaje como lo principal que debemos hacer. Realmente lo principal es que esta tendencia de crecimiento se revierta y más bien nos volvamos cada vez menos consumidores y por tanto menos generadores de residuos. Entonces, un poco como para que veamos que esto es una tendencia mundial y Costa Rica no sale de esta tendencia. En el año 2021 los hogares generaron un total de 1.327.000 toneladas de residuos en un año. En comparación del 2017, en el 2021 aumentó 352.000 toneladas. O sea que 352.000 toneladas en solo 5 años aumentaron en Costa Rica producto de que cada vez estamos consumiendo más y por tanto generando más cantidad de residuos. Y ojo, esto es mundial, en realidad es una tendencia de casi que todos los países del mundo. Entonces, ¿para qué reciclar? ¿O para qué separar para que los productos puedan ser reciclados? Lo pongo como pregunta porque todavía hay muchos cuestionamientos. ¿Realmente es bueno reciclar? ¿Se logran buenos objetivos? ¿Estamos aportando una solución al problema?
como mencioné inicialmente, no podemos decir que reciclamos mucho, pero generamos enormes cantidades de residuos, compramos compulsivamente, compramos cada vez que haya algo que diga oferta, ahí estamos nosotros de primeritos comprando o viendo qué comprar, porque eso es algo que nos impulsa el sistema de que hay oferta, vamos a ver qué hay sin que yo tenga una necesidad per se. No, yo voy a ver qué hay de bueno. Entonces, a todos nos ha pasado y resulta que ya eso es un indicativo de que nosotros no necesitamos nada. En ese momento no tenemos algo que estamos viendo que lo necesitamos porque hay que debe cumplir una función que realmente le vamos a dar un aprovechamiento, sino que vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, poder este, cuestionarnos esas conductas es lo fundamental. Entonces, y el reciclaje, por supuesto que tiene un papel también importantísimo, porque si hacemos esa clasificación en casa, hacemos la reducción a la hora de consumir y clasificamos todo aquello que pueda tener un valor en el hogar, vamos a reducir hasta un 95% la cantidad de residuos que descartamos. Entonces, un reto gigantesco es que más personas, más familias como ustedes se unan a esta iniciativa. Eso es un reto. Pero de que puede generar un beneficio enorme, por supuesto que sí. Por un lado, contribuye a la reducción de residuos que llegan a los rellenos sanitarios. Hacer un relleno sanitario es una cosa súper compleja, porque imagínense destinar un terreno solo a enterrar basura, desechos, residuos. Em, Tiene que cumplir muchísimas características de alejados de centros poblados, cosa que luego probablemente las comunidades se ubiquen cerca, pero cuando tú diseñas un relleno tiene que ser alejado de las comunidades, no puede ser en zonas protectoras. Dígame aquí en Costa Rica, donde casi todo es un parque nacional o una zona protectora. Entonces, es bastante complejo. Y no podemos decir, no vamos a tener rellenos, porque todavía generamos enormes cantidades de residuos que tienen que ser dispuestos, ¿no? Más del 85% de los residuos valorizables, como papel, cartón, que ya vamos a hablar un poco de esto, aún siguen llegando a los rellenos sanitarios. También se evitaría que los residuos terminen en botaderos ilegales, que todavía existen. Se han ido cerrando, por supuesto. Se ha realmente hecho una tarea titánica en ir cerrando vertederos a cielo abierto, igual que botaderos ilegales, pero igual siguen existiendo. Incluso una tarea que tenemos que hacer en el hogar es no siempre irnos por lo fácil y práctico, en el sentido de que a veces pasan los que conocemos como chatarreros, que van comprando hierro colado, tapas de compresión, compramos metales. Ellos, el detalle es que van a aprovechar aquello que realmente tenga un alto valor para comercializarlo y el resto lo van a disponer probablemente en zonas no apropiadas. Entonces, por eso es importante irnos con los gestores autorizados. Bien, uno quisiera como beneficiar también a estas familias, pero el detalle es que no necesariamente se hace una buena gestión del residuo que estamos entregando. Se reduce el consumo de recursos naturales, sin duda alguna, el reciclaje aporta eh, en reducir el uso de materias primas vírgenes y también de recursos como agua, energía, combustibles. Em, Aquí ponemos, por ejemplo, un ejemplo de que para el reciclaje de una tonelada de papel puede ahorrar 17 árboles, 32.000 litros de agua, gran cantidad de energía y también, por supuesto, evita la descarga de aguas con diferentes sustancias que se necesitan principalmente en el proceso de transformación desde la materia virgen. No quiere decir que con el reciclaje se evita el consumo de energía, de agua, no, pero sí hay una reducción que puede llegar hasta el 95%. Por ejemplo, para el aluminio, el 95%, se ahorra el 95% de la energía que se requiere para trabajarlo desde la materia prima virgen, si lo reciclamos. Y así cada material tiene un aporte o una reducción en el uso de recursos a través del reciclaje.
Pero por eso es tan importante reducir, porque la reducción no necesita agua, energía, sino una toma de decisión. El reciclaje sí necesita el aporte de ciertos recursos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Contribuye a la reducción de las emisiones de CO2. Sobre todo, si nosotros hacemos compost en casa, estamos reduciendo hasta el 85% de las emisiones de CO2. O sea que, y además que el compost, toda la materia orgánica, como se descompone tan rápido, es la principal, la más rápida que va a generar emisiones de, perdón, de CO2 a la atmósfera. Si nosotros hacemos estas prácticas en el hogar, estamos capturando ese carbono que se va con el CO2 y queda más bien dentro de ese abono súper rico para nuestras plantas. Contribuye a la generación de empleo. Más de 15.000 personas trabajan de manera directa o indirecta en actividades vinculadas con el reciclaje en Costa Rica. Entonces, realmente estamos favoreciendo también a todas estas familias que están involucradas de alguna manera en el proceso de aprovechamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esto lo hablo de manera general, no particular, porque ustedes ya con que estén acá, estoy absolutamente segura de que están haciendo prácticas en sus hogares diferentes que quieren justamente marcar una diferencia en el cómo se están haciendo las cosas y ustedes hacerlas de mejor manera, ¿no? Pero en líneas generales, compramos, además como compramos de manera masiva, este, perdón, me voy a tomar un poquito porque, bien, compramos, consumimos el producto, algunos durarán más, otros menos, pero todos los días estamos descartando residuos, aproximadamente 1 kilogramo por persona al día. Em, Consumimos nuestro producto, desechamos y pongo que olvidamos. Esto no es el sistema como lo vamos a encontrar en la literatura, esto de olvidar. Lo quise poner porque en realidad es lo que sucede. Nosotros cuando sacamos nuestra bolsa de desechos o de residuos eh, para que el aseo se lo lleve, es así como, wow, ya, desapareció. Desapareció el problema. Ya lo eliminé de mi vista, ya no me, ya a dónde va y qué sucede luego no nos interesa mucho. Entonces, esto realmente no es que desaparece, esto va a causar un gran problema en un sitio de disposición que tiene además poca vida útil, cada vez menos, y que podemos hacer nosotros la diferencia. ¿Cómo no olvidar? ¿Cómo siempre estar muy atento de lo que sucede con nuestros residuos, ¿no? Y algo al consumir, algo interesante es que nosotros tenemos 45% aproximadamente son residuos valorizables. Papel, cartón, vidrio, aluminio, hojalata, que podríamos separar para que sea reciclado. Un 50%, imagínense, la mitad del problema son residuos orgánicos. Cáscaras de frutas, de verduras, bozorola de café, incluso papel, cartón, algunos que estén de repente llenos de grasita, de servilletas que utilizamos al comer. Entonces, eso representa un 50% de lo que generamos en casa, que si lo compostamos, ya decimos, reduje el problema 50%, solo me toca trabajar el resto. Lo que, bueno, todavía no se puede reciclar ni aprovechar. Sin embargo, sí podríamos trabajar en este 5% en ver cómo reducimos. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito de cada uno con más detalles. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros trabajamos ahorita, la tendencia es una economía lineal donde extraemos recursos, producimos nuevos productos, los consumimos y los desechamos. Y así vamos. Insostenible. Cualquiera que ve esto dice, esto es insostenible. Extraer de manera casi que ilimitada y desechar de manera continua, sin límite, es insostenible. La naturaleza no tiene la capacidad de poder sostener esto en el tiempo. Entonces, aquí es donde se introduce el término de economía circular, que básicamente es cómo optimizamos absolutamente todo lo que hay como recurso,
como un producto es un recurso, ¿ok? Involucra muchísimos recursos, de hecho. Entonces, ¿cómo le damos el mayor uso en el tiempo sin que tenga que generarse un desperdicio? Y esto va con absolutamente todo, energía, agua, materiales, productos. Entonces, la economía circular es un concepto muy amplio que ya habla de cómo hacemos cambios en la forma en que producimos y consumimos. Entonces, ¿qué materiales podemos aprovechar en casa? En realidad, muchísimos, ¿ok? No, hay diferentes lugares donde los podemos aprovechar, incluso vamos a poder abordar un poco eso, de cómo saber dónde entrego estos tipos de residuos. Entonces tenemos los valorizables dentro de la categoría de ordinarios, que son papel, cartón, vidrio, aluminio, hojalata, y también residuos de manejo especial y peligrosos, que algunos de ellos tienen la posibilidad también de entregarse a gestores autorizados que le den un manejo adecuado al mismo. Entonces vamos a centrarnos en estos, en aquellos valorizables ordinarios. En esta sesión no voy a poder hablar del compost porque es casi que una sesión completa destinada a cómo hacer compost, pero sí decirles de que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, hay municipalidades que incluso están entregando a las familias composteras para que puedan hacer su abono en casa. Entonces, solamente infórmense con su municipalidad si tiene algún programa de compostaje para que les puedan asignar. Mónica, adelante. Precisamente la semana pasada una charla de compostaje. Entonces, por ese lado estamos súper bien. Ay, excelente. Entonces, bueno, imagínense, ya tenemos el 50% cubierto. La semana pasada ya lo empezaron a gestionar. Entonces, vamos a centrarnos en los residuos valorizables. En casa, más o menos, este es el panorama, ¿ok? Tenemos papel, cartón, empaques plásticos que se generan muchísimos en el hogar. Los empaques plásticos puede representar uno de los que más se genera, aparte del orgánico, pero en peso le gana el papel y cartón, pero en cantidad es enorme. O sea, en realidad, como todo viene ahora con un empaque plástico, es muchísimo lo que se genera. Entonces, los empaques plásticos, ya vamos a hablar un poquito de ellos, aluminio y hojalata, envases plásticos, tapas, papel y cartón. Em, Algo importante es que no es que tenemos que tener todos los contenedores para clasificarlos. Incluso podemos tener uno donde tengamos todo lo valorizable y quizás yo haría una separación adicional, ¿no? Lo que son las tapas y empaques plásticos. Sí, tenerlos aparte, porque es complicado luego la separación. Si logramos tener una separación para cada material maravilloso. Va a ser el centro de acopio lo va a agradecer enormemente porque agarraría todos los plásticos y ya sabe que lo va en el espacio que tienen destinado para eso y no tienen que estar separando cada uno. Entonces, si lo logramos hacer, bien, pero no es que tenemos que comprar los contenedores. En realidad podemos tener una cajita, podemos tener un envase plástico que sobró incluso de alguna actividad y que lo podemos usar para clasificar nuestros materiales, ¿ok? Entonces tenemos los valorizables, tenemos lo del compost, que ya lo vieron la semana pasada, entonces lo aprovechan para hacer abono, y tenemos otros residuos como los sanitarios, por ejemplo, que no se pueden reciclar. El papel sanitario, toallas sanitarias no se pueden reciclar. Pero ¿qué se puede hacer? Se puede usar copas menstruales en vez de usar toallas sanitarias. Se puede usar ducha, ¿verdad? Esto lo dejo abierto, es a potestad de cada uno, pero son alternativas en caso de que quisieran ver de qué manera también reducir ese tipo de residuos. Entonces, la Estrategia Nacional de Reciclaje establece unos colores para cada tipo de material. Sin embargo, evidentemente en casa no tenemos que hacer esto, ¿ok? Em, no tenemos que tener los contenedores de color. Lo importante acá es que sepamos cuáles sí y cuáles no. Voy a centrarme en los valorizables, sin embargo, tengan en cuenta de que también hay residuos de manejo especial, como los electrónicos, que generamos muchísimo, los cables, que entra también dentro de la categoría de eléctricos y electrónicos, que
perfectamente son aprovechables. Entonces, no los descarten. eh, Averigüen qué lugar tienen cercano para la entrega. Realmente hay muchísimas opciones y ahorita más adelante les indico cómo saber. Empecemos con los plásticos, porque los plásticos, primero que es un residuo que bastante complejo, dura muchísimo en la naturaleza en degradarse, se degrada incluso en sustancias que no son compatibles, o sea, son contaminantes para el ambiente, se pueden transformar en microplásticos, porque el plástico es como una molécula muy grande que cuando se descompone es como que la picáramos en pedacitos, pero siguen siendo plásticos, polímeros, ¿no? Entonces es bastante complejo su proceso de degradación, por eso es que dura cientos de años en la naturaleza, a pesar de que no lo podamos ver, están como microplásticos y existen muchos tipos. Algo importante de los tipos es que cada tipo tiene características muy diferentes que hacen que algunos se puedan reciclar y que otros sean difíciles de reciclar. ¿Nosotros cómo los vamos a identificar? Cada envase plástico tiene, no todos, porque he visto algunos que no tienen el símbolo, pero en su mayoría, y muchas veces en la parte de abajo de las botellas, van a ver un triangulito de reciclaje y un número adentro. Ese número lo que hace mención es qué tipo de plástico está hecho esa botella. No tiene que ver si se recicla o no. No tiene que ver cuántas veces se ha reciclado. Tiene que ver es con el tipo de plástico con el que está hecho, ¿ok? Y mundialmente hay 7 tipos o una clasificación de 7 que es igualita. O sea, esta clasificación la van a ver en Japón, en Europa, en Estados Unidos y aquí en Costa Rica. Son 7 tipos, como ven hay 7 otros, porque hay realmente cientos de tipos de plástico. Entonces aquí arropamos el resto y vamos a hablar un poquito de estos, de cómo los identificamos. No se tienen que aprender cuál es el tipo de plástico, ¿ok? Bórrense, no se preocupen por eso. Esto se los doy solo como cultura general, pero no es que ustedes tienen que saber, ay, pero el uno se reciclaba o no. Vamos a ver de manera más práctica esto. ¿Ok? Esto es como para que vean cómo se ve en algunos envases esta característica clasificación de plásticos. ¿Qué puedo entregar? ¿Qué se puede reciclar? Vamos a centrarnos en esto. ¿Ok? Botellas plásticas casi que de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, casi que todas las botellas plásticas, ustedes, no importa el tamaño, el color, la forma, la clasificamos. Habrán alguna que otra excepción, pero esas excepciones terminan siendo como una pequeña pureza dentro del material, entonces no pasa nada. Quizás tener eh, precaución con aquellos que hayan contenido sustancias peligrosas como agroquímicos, las de aceite, porque las de aceite siempre van a estar muy contaminadas, por más que digamos que la lavamos, tampoco es necesario usar tanto recurso hídrico para limpiar un envase, pero en líneas generales de leche, de champú, de detergentes, de cloro, de cremas, todas se pueden reciclar. Las tapas plásticas, sin importar la forma, color y tamaño, se pueden reciclar. Las bolsas flexibles, aquellas que podemos estirar, también son reciclables. Em, los envases de comida china, estas bandejitas son reciclables, pero sí tienen como sus consideraciones, no en todos los lugares, ¿ok? Las bandejitas de frutas. Entonces, de todas maneras, ahorita les voy a indicar cómo saber dónde entregarlas. Todo esto que generamos en casa lo podemos perfectamente clasificar para reciclarlo. Y siempre tener la precaución de que se entregue limpio. O sea, no vamos a entregar una bolsa que tenía un queso, que tenía carne llena de suerito o sangre, porque efectivamente eso se va a degradar muy rápido y va a generar contaminación de otros materiales reciclables, ¿no? Entonces, sí es importante entregar todo limpio y preferiblemente seco. Este tipo de empaques, que como vimos esto eran flexibles, que los podemos ver en diferentes presentaciones, pero tenemos una gran cantidad que se llaman empaques polilaminados. ¿Por qué polilaminados? Porque tienen muchos tipos de material, muchas capitas, entre esas plásticas y algunas de aluminio. Entonces, este material
actualmente en Costa Rica se está empezando a recuperar para reciclaje, pero en su mayoría a través de una ecobotella. Una ecobotella o un ecobloque, como se le conocía anteriormente, una ecobotella es una botella puede ser de refresco, que se le incorporan todos estos empaques picaditos y se compactan, se sellan y se entregan en diferentes puntos autorizados. Hay alrededor de unos 50 puntos donde poder entregarlas. Entonces, hacer nuestras ecobotellas con este tipo de empaque es una alternativa para aprovechar este tipo de, de residuo, ¿no? Que se genera además muchísimo en el hogar. Quería así como hacerles mención y me retrocedo un poquito como para que no dejarles en el aire esto. Por ejemplo, estas botellas de refresco, de agua, de vinagre, son de plástico número 1, ¿ok? Las tapas son de plástico 2, 4 o 5. Fíjense que todas las que les estoy nombrando están en verdecito. ¿Por qué? Porque sí se pueden reciclar. Las bolsas y empaques flexibles son plástico 4, ¿ok? Entonces, perfectamente reciclables. Las botellas más rígidas que las vemos en la leche, en los champús, que vienen además de diferentes colores, que es un poquito más gruesita, ellas son de plástico número 2, ¿ok? Entonces, para que vean que los plásticos que les estoy nombrando de estos materiales son aquellos que están en verdecito, que sí se pueden reciclar fácilmente. Y estos entran como 7. ¿Por qué? Porque tienen varios tipos de material, algunos tipos variados de plástico y aparte algunos tienen aluminio. ¿Cuáles no? ¿Ok? El policarbonato, que los CDs, el PVC, que lo encontramos en las tuberías de aguas. Quiero hacer mención especial a lo de las tuberías porque actualmente hay una empresa que se llama Durman que está reciclando. Ellos fabrican tuberías de PVC, entonces también las están empezando a recuperar para reciclarlas. Cuando yo digo que no se reciclan, es porque no es que ustedes van a la municipalidad o al centro de acopio más cercano y lo entregan. No, ahí no va a haber ese aprovechamiento. Todavía no está generalizado en el país. Solamente en algunos puntos especiales puede recuperarse. El silicón, el estereofón, por ejemplo, que a pesar de que está ya regulado su uso para eh, almacenar alimentos, todavía hay estereofón de embalaje, ¿ok? Hay campañas en la Municipalidad de Heredia, por ejemplo, ellos recuperan estereofón, pero prácticamente son los únicos que actualmente lo están recuperando. Los impermeables, las tarjetas de crédito y débito son algunos de los materiales que no se pueden reciclar y les hago mención, por ejemplo, las tuberías de PVC son plástico 3. También van a ver en plástico 6 cubiertos y platitos desechables, vasos desechables, no son reciclables en líneas generales, ¿ok? Entonces, esos entran como plástico 6 y el 7 son tarjetas perdón, el 7 entran los CDs, ¿ok? El silicón, los guantes de protección química. Entonces, para que vean los diferentes plásticos que no se reciclan, pero para que vean que obedecen a aquellos con la simbología en rojo, ¿no? ¿Qué se hacen con estos plásticos? Bueno, actualmente se está popularizando muchísimo la elaboración de madera plástica. Entonces se hacen parques, casitas, mesas, sillas, entre otros. Con el plástico 1, el que les nombré del refresco, se puede hacer fibra textil, tela de poliéster, está hecha con plástico número 1, que es el PET, conocido como PET. Con las tapitas se hacen lentes, esto es un emprendimiento local. Es decir, hay muchos usos para el reciclaje de estos materiales. Este es el más complejo, no se me asusten, el resto de residuos es súper sencillo. El plástico es el más complejo porque hay muchos tipos y no todos se reciclan. Con el resto de materiales no es así. Entonces, el Tetra Pak son envases que tienen 3 tipos de materiales. Ellos tienen cartón, tienen plástico y tienen aluminio. Sin embargo, en el país, a pesar de que es un material compuesto, en el país se está aprovechando. Ustedes lo pueden distinguir porque generalmente todo el Tetra Pak es envases de larga duración, ¿ok?
Ellos almacenan alimentos que se degradan muy fácilmente, como lácteos, como jugos. Entonces, el Tetra Pak justamente evita la entrada de luz solar que favorece la degradación, entonces puede almacenarse durante mucho tiempo sin que se dañe, ¿no? Él es 75% de papel, entonces ese papel se separa y se recicla y el resto queda como unas láminas se le llama polialuminio, porque tiene plástico y tiene aluminio también, y con ello se hacen otros materiales. El 75% se vuelve a transformar en papel y cartón o cartón. ¿Qué, ¿Cómo se debe entregar? Como ellos tienen productos que se degradan muy fácilmente, es importantísimo enjuagarlo con un poco de agua apenas lo terminemos de usar. Entonces, sí es indispensable porque si no va a generar un problema grandísimo. Yo he ido, por ejemplo, a los centros de acopio y de repente vemos un Tetra Pak inflado. Y se podrá imaginar que eso, tú sientes que si lo abres va a estallar, tal cual, porque al degradarse genera gases. Entonces, imagínense las personas de los centros de acopio que tienen que separar tapas, y que se encuentren con todo un ecosistema vivo dentro de esos envases. Entonces, sí es importantísimo enjuagarlo un poquito, con un poquito de agua y de ser posible, ellos tienen viñeticas, se les abren pestañitas a los lados para poder compactarlo y de esa manera que les ocupe a ustedes mucho menos espacio y en todo el proceso posterior. Con lo que queda, que es el polialuminio, también se están haciendo ciertos materiales. De hecho, la Dospino tenía un proyecto que estaba haciendo pupitres para escuelas con estas láminas, con ese material compuesto, ¿ok? Se pueden hacer diferentes cosas. Con el vidrio se recicla por color, ¿ok? Cada color, a pesar de que la materia principal es el sílice, se saca de la arena, tiene diferentes aditivos que le dan y minerales que le dan la coloración particular. Entonces, cuando nosotros entregamos un vidrio, que no lo tenemos que clasificar en casa por color, sepan que eso se va a separar en verde, ámbar, que es el marrón, transparente y azul. Esos son los principales. Y todo lo que se parezca, por ejemplo, si tenemos una morada, entonces se va a ir con el azul que se parece. Y así, se separa por color. Se tritura, se funde y se vuelven a hacer nuevas botellas. ¿Qué se recicla? Bueno, aquí pongo primero, ay, aquí era no se recicla, perdón. ¿Qué no se recicla? Eh, Ahí les voy a hacer la corrección para que lo tengan en la filmina de manera correcta. ¿Qué no se recicla? Los espejos, el vidrio refractario, que es el que se mete al horno, el vidrio plano y vidrios rotos mezclados. ¿Qué quiere decir? No es que un vidrio roto no se pueda reciclar, sí se puede reciclar. Si yo tengo un vaso o una botella de vidrio y se me rompió, yo la puedo embalar, le pongo vidrio roto transparente y lo entrego y se va a poder reciclar porque justamente luego de clasificarlo por color, lo quiebran y luego lo pulverizan, ¿ok? Entonces, sí se puede reciclar. Pero lo que no van a hacer en el centro de acopio es que si yo entrego vidrio verde con marrón y transparente, roto y mezclado, no van a ponerse a clasificar los pedacitos. Eso todo lo van a descartar. Entonces, sí tener esa precaución. ¿Y cuáles se pueden reciclar? Todo, cualquier tipo de botella. Cualquier tipo de botella de cualquier tamaño, color, forma, incluso los perfumes, que podríamos decir, pero es que esto tiene un atomizador plástico y tiene aquí aluminio, no se preocupen. Cuando lo quiebran, eso se lo separan y aprovechan el envase. Quizás algo que no está aquí y que tampoco se recicla son las cerámicas, ¿ok? Porque la cerámica no tiene la composición del vidrio, entonces no se puede aprovechar de la misma manera. ¿Cómo entregarlo? Enjuagadito, quitarle las etiquetas, de ser posible, si queda muy pegada, no se me mortifiquen a ver cómo la quitan, no se preocupen. Eso igual en el proceso de fundición va a quedar desintegrado totalmente. Entonces, pero sí enjuagarlo para que no genere mal olor. Y como les digo, se separan estos principales colores, cada uno va a un proceso de quiebre, trituración, fundición para hacer nuevas botellas o envases de vidrio. La hojalata, los metales en general son muy fáciles de reciclar.
tenemos aluminio, ojalata es lo principal que se genera en casa. Sin embargo, prácticamente todos los metales son reciclables, pero hablaremos de estos dos que son los principales que generamos en casa. Todas se pueden reciclar, incluso los sprays que usamos como ahorita hay que aceite de oliva, entonces lo ponen también en spray o ponen, a pesar de que esos atomizadores no vamos a poder limpiarlos por dentro, quizás aprovechemos al máximo su contenido y no se preocupen que sí se va a poder aprovechar. Pero el resto, que además me puede generar contaminación de otros residuos, porque si yo dejo una latica con grasa de atún, y entra en contacto con el papel que estaba súper limpio, perfecto para reciclar, me lo va a contaminar y no lo van a poder aprovechar. Entonces, sí, tener la precaución de que estén limpios. Si le puedo quitar la etiqueta, se las quito. Y aquellos, como el aluminio, que puedo compactar, lo piso y queda aplastadito, mejor. ¿Ok? Porque todo lo que le podamos reducir el tamaño va a ser muy, muy conveniente a la hora del reciclaje porque me optimizan los espacios, que a la hora de reciclar realmente es súper valioso reducir al máximo el espacio. Y esto es para todo, las botellas plásticas que estén pisaditas, compactadas, las latas de aluminio también, el papel plegado, las cajas plegadas, el Tetra Pak también plegadito. Todo eso aporta muchísimo a la hora de reciclar. ¿Cuáles no, metales no se pueden reciclar? El papel aluminio, las bandejitas de hacer lasaña que son desechables, em, y aquellos que tengan pedacitos metálicos, pero también un conjunto enorme de otros materiales. Entonces, ahí, al menos que nosotros separemos esos pedacitos, no se podrían aprovechar, ¿ok? Como les decía, compactados los que se puedan y los de hojalata preferiblemente colocarle la tapita por dentro al envase para evitar que esa hojilla pueda lastimarlos a ustedes o a alguna otra persona que manipule el material. Los metales, al igual que el vidrio, son reciclables infinitas veces sin perder características ni propiedades, eh, y se vuelven perfectamente a transformar en nuevos productos. Son como los dos materiales más nobles a la hora del reciclaje, lo que es el vidrio y los metales, ¿ok? Porque tienen esa característica que se recicla y no altera su composición. El papel y cartón, que es uno de los que más pesa y que generamos muchísimo en el hogar, eh, casi todos se pueden reciclar. Ya vamos a hablar, por supuesto, de sus excepciones. Los rollitos de papel higiénico, los cuadernos viejos, las revistas, las cajas de cualquier tamaño, color, incluso las que tienen impreso como las de pasta de dientes, todo eso lo podemos reciclar. Las cajas de cartón de huevo, hace unos años atrás, quizás unos 3, 4 años, en el país no se reciclaban. Y no se reciclaban por un lineamiento del Ministerio de Salud porque estaba todo el tema de la gripe aviar, ¿no? Entonces, ya eso cesó, ya se están recuperando, entonces sí se pueden reciclar. Y si están muy sucitos, los podemos compostar. Ellos aportan carbono a nuestro compost y aparte es material secante, ¿no? Ya lo vieron en la sesión de la semana pasada. ¿Qué no se puede reciclar? Papel aluminio, encerado, papeles que tengan muchísima tinta, como el papel china, las cartulinas que tengan full color, papel carbón, que por dicha ya casi no se está utilizando, las cajas de pizza que están llenas de grasa. Pero ¿qué hago yo en mi casa? La tapita, que trato de que no se llene mucho de grasa, si tiene apenas unas manchitas no pasa nada, la separo y la coloco en el reciclaje. Y la parte de abajo la pico y la coloco en el compostaje. Entonces, de esa manera puedo aprovecharla, ¿no? Recuerden que para el compostaje se pueden incorporar incluso las servilletas, no papel sanitario, porque ya le incorporaría patógenos a nuestro compost, pero sí servilletas. Perfectamente se pueden compostar. Y bueno, aquí en el país casi que todo el papel que utilizamos es con materia prima secundaria, es decir, del reciclaje. ¿Hasta aquí alguna duda para poder entrar ahora a hablarles de eCoins
y que sepan cómo utilizarla, la aplicación, me avisan. Si hay alguna consulta de algún material que tengan dudas, si efectivamente se puede reciclar. Brizuela, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Es nada más, quería saber el tamaño de los ecobloques, cuál es la botella correcta para rellenar y que sea funcional. Excelente. Gracias. Fíjate, ay, perdón. Perdonen el audio porque acabo de entrar por el celular para poderles hacer la muestra. Fíjate, las ecobotellas, por eso se cambió el término. Antes se decía ecobloque. El ecobloque, ahorita doy a Marcela chance. El ecobloque, su función era como un sustituto de un bloque de concreto y se utilizaba para diferentes infraestructuras, para hacer banquitas, jardineras, huertas. Incluso yo participé en elaborar una casa con ecobloques, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que quizás su uso es limitado porque necesitamos que haya voluntariado, que haya un lugar donde se pueda hacer. Tiene que estar súper, súper compacta el ecobloque para poder utilizarlo de esta manera. Ahora se está utilizando, se llama ecobotella porque en el país se está aprovechando para hacer madera plástica. ¿Ok? Entonces, el tamaño anteriormente era de 1 litro o más, no menos. O sea, podía ser de 1 litro, litro y medio, hasta 3 litros se podía utilizar. Y lo que se hacía era, se clasificaba por tamaño y se hacía la infraestructura que se iba a utilizar con todas las botellas del mismo tamaño y forma. Por eso se utilizaban, eran botellas de refresco, estrictamente. De hecho, hay una historia de eso, porque se usaba la de refresco porque en Latinoamérica no se estaba aprovechando ese tipo de plástico, que es el número uno, y tampoco se aprovechan los empaques plásticos. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con eso? Y se ideó esta iniciativa de hacer ecoladrillos o ecobloques. Ahora que sí se está aprovechando para madera plástica, no es tan restrictivo el tamaño, pero igual, para que se pueda utilizar para ambos usos, se procura que sea de 1 litro o más, ¿ok? Entonces ahí puedes utilizar cualquiera y tratar siempre de que esté bien compacto el material para que optimizar además al máximo el espacio y que si se llega a direccionar parte de ellos para hacer una infraestructura, no solo para madera plástica, se pueda realmente aprovechar. Adelante, Marcela, creo que tenía la manito levantada. Sí, buenos días. Yo tengo una Muy buenos preguntita días. sobre las... No sé si puedo encender la cámara para enseñarle, Ah, digamos, ya va. las... Voy a dejar de compartir y así te puedo ver. Adelante. ¿Usted sí me ve o tengo que encender mi cámara? Sí, usted tiene que encenderla, juro. Ok, ok, ahí sí. Bien. Adelante, Marcela. Estas son, oiga, las tapitas que traen las cajas de leche. Entonces, Ajá. yo lo que hago... Para Para ver un verlas, momento. Marcela, para verlas bien. Ok, ¿Ves? ok, ok. Yo lo que hago es que la caja, quito la tapita y esta parte que es la que viene pegada a la caja, yo también se la quito. A esto le queda aquí un poquito de papel, No muy pasa nada. poquito. Entonces, eso es lo que quería. No te preocupes, no pasa nada. De hecho, esa tarea titánica que estás haciendo, A ver si vas aplicando esto también, ¿verdad? Perdón. Marcela, qué dedicada, qué dedicada. Qué dedicada. Eso, todo eso entra como tapa plástica, ¿ok? Tanto el arito, porque es del mismo Ok, material de la tapa, como la tapa, ¿ok? Entonces, todo eso lo puedes colocar junto con el resto de tapas plásticas, ¿ok? ok, perfecto. Esa era Y no mi hay duda, problema entonces que ya. te quede en ese arito. Esa tarea digo titánica porque en realidad en el centro de acopio también lo separarían. Entonces, incluso más que en el centro de acopio, en la empresa que va a procesar ese envase de Tetra Pak, generalmente es el que tiene eso. Entonces, pero si tú lo haces, maravilloso. Eso se aprovecha eh, como tapita plástica, para hacer madera. Adelante, voy a dar chancecito para yo entrar ahorita en la aplicación
y poderles explicar cómo van ustedes a saber, a reportar su reciclaje y ganar la estrella plateada, que es fundamental. Entonces, ajá, ¿quién más tenía? Mónica, si quieres, ve haciendo tu consulta. Ah, Mónica, creo que no se te estaba escuchando. Qué pena, ahora sí. Yo quería aprovechar la consulta porque hay como estos rótulos, no sé si se ven más o menos, que es como de PVC, que son los rótulos que se usan para ciertas zonas. Esos rótulos de PVC, ¿qué tipo de material sería? Como Ahí, se el puede PVC es reciclar, el ¿no? plástico 3. Ajá, El que les dije que están hechas, de hecho, las tuberías de PVC. Cuando ajá. piensen PVC, tubería de PVC. El PVC es el plástico 3 que Ujú. no se reciclan en el país. Porque Ah, ok. solamente lo que decía la iniciativa de Durman, pero es estrictamente con las tuberías. ¿Por qué no se recicla el PVC? El PVC tiene cloro. PVC es policloruro de vinilo, tiene cloro en la molécula. Cuando eso se Ujú. calienta, genera unos compuestos que se llaman organoclorados, se les conoce, que se llaman dioxinas y furanos. Son sustancias súper tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, persistentes. Entonces, son tan tóxicas que tiene que tener controles muy estrictos su reciclaje para evitar que se liberen. Entonces, por eso es que está muy regulado el reciclaje del PVC en el país, ¿ok? Ujú. Sí, es que Entonces, creía que este tipo de materiales tenían tal vez como algún compuesto y que podía reciclarse, pero no, entonces este sería desecho no, prácticamente. sí, sí, ¿Desecho es peligroso preferible, de hecho. o especial? No, 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 como desecho, ordinario. Ajá, ordinario, como ok, ordinario. Ujú. Ok, listo, me porque él parece. no es que, así per se, no es que genera problemas. Problemas genera cuando entra en contacto con calor excesivo, ya Ah, sea que ok. se vaya a derretir o que se vaya a quemar, ¿ok? Entonces, eso de las prácticas de prender la fogata con plásticos, no lo Ujú. hagamos, por favor. O sea, No, listo. ok, aquí entré en mi celular, como ven. ¿Qué les voy a Guadalupe, decir? antes Guadalupe, hay dos manitas levantadas, la de Ok, Guadalupe Arias y la de José Enrique Jiménez, ok. por aquello. Mónica, una pregunta. Si nos Dime. pasamos de la hora, porque nos quedan 12 minutos, si nos No hay pasamos dos, problema. no, ok, ok, No hay perfecto. problema porque yo veo que la gente también necesita como consultar y Ok, aprovechar estos espacios, porque entonces no por hay mí no hay ningún problema, problema. lo que no quiero es abusar del tiempo de ustedes. Adelante. Gracias. Sí, Bueno, gracias. La consulta es, bueno, me queda una duda con respecto al reciclaje de papel, pero específicamente este papel que traen, por ejemplo, las revistas, que tiene como una cobertura plástica. Ujú. Sí, fíjate, antes no se reciclaban, ¿ok? En el centro de acopio lo van a clasificar. El papel y cartón se clasifica de muchísimas maneras, ¿ok? Porque es el cartón liso, el corrugado, el papel, el cartón que tiene una capa plástica, como el de la pasta de diente, que ustedes ven que brilla, entonces eso es que le ponen una capita plástica. Entonces, hay muchos tipos, incluso el de revistas, no es que sea como el material ideal que aman los centros de acopio para reciclar, pero sí tiene un valor. Entonces, a pesar de que tiene esa cobertura plástica, sí la aprovechan. Y como te digo, se clasifica por tipo y va a diferentes procesos de aprovechamiento. Entonces sí, sí se puede aprovechar, ¿ok? Buenos días, Mónica. Adelante. buenos María Luisa, días. vea, hasta ahorita pude conectarme. Yo era la que no podía y no podía y no podía. Hasta ahorita pude conectarme. Aunque sea un poco tarde, pero llegué. Qué No se bueno. preocupe, Es recordemos que, que la sesión va a ser grabada y que posteriormente se va a colocar en el canal de YouTube para que todos ok, puedan repasar esta presentación tan es importante. que ya tengo 61 años y me come la tecnología y mi celular por otro lado está pidiendo repuestos, entonces más todavía. Pero No gracias a se Dios ya preocupe. estoy aquí. Gracias. Qué Bienvenida. dicha. Ok, Hay unas ahora, consultitas ajá, por el dale. chat también. Adelante, porfa. Sería aquí, ¿el tubo de pasta de dientes se puede reciclar? Muy buena pregunta. Ok, yo el tubo de pasta de dientes, porque ese es un material polilaminado, igual que el del café, ¿ok? Tiene plástico, incluso tiene plástico número 2 que se podría reciclar, pero también le ponen aluminio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Incluso hay ahorita
pastas de dientes que se dice 100% reciclable, justamente porque las están haciendo todas de plástico número 2. Pero en líneas generales tienen esa composición. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que hago en casa, que además la pico con una tijera por la mitad para que mis hijos, y le digo, a pesar de que tenemos pasta de diente nueva, usted me van a sacar hasta el último pedacito de pasta de eso. Entonces, le sacamos así, le ponemos el cepillo, la limpiamos casi que con el cepillo y luego la terminamos de picar y se puede colocar dentro de la ecobotella. ¿Ok? Entonces, y la tapita la separamos y la colocamos junto con el resto de tapas plásticas. Entonces, sí se puede aprovechar, pero a través de las ecobotellas. Perfecto. ¿Y el spray de Disculpe, insecticida y pinturas? Ok, muy bien. Ese, a pesar de que los sprays de insecticidas se considera como un residuo peligroso, como está encapsulado dentro de la botella, o sea, no tiene como, eso sí, tratemos de aprovecharlo, de que no quede contenido. En los centros de acopio lo aprovechan, el material, ¿ok? Ellos, eso se le quita como el atomizador que puede tener plástico y aprovechan el contenido, entonces sí lo aprovechan. Entonces solamente tener una como la consulta. precaución de tratar de usarlo al máximo. Adelante. Disculpe, no, como llegué tarde, no sé si es cierto que, pues, por ejemplo, los limones, las naranjas, eso no se puede usar en la compostera. No sé Ok. si ya, Eso ya lo la... vieron, no hablamos hoy de compost, se habló, creo que fue la semana pasada, pero les comento rapidito para no salirme del tema. Los cítricos sí se pueden incorporar, preferiblemente secarlos un poquito antes de colocarlos para no acidificar mucho el compost. Y claro, si nosotros tenemos venta de limones y tenemos cantidades enormes de limón, eso sí nos altera mucho la composición del compost, pero si es que hoy hicimos una limonadita, perfectamente se puede incorporar. Preferiblemente colocarlos un poco al sol para que se sequen y de esa manera incorporarlo. De hecho, a veces Muchísimas gracias. ayuda también a repeler ciertos insectos dentro del compost. ¿Ok? Gracias, muy amable. Para servirle. Y disculpe. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Dudas, Mónica, que estén en el chat que no lo... Bueno, lo que están consultando es sobre la presentación y sobre una lista tal vez de materiales reciclables que se reciclan y que no se reciclan. La presentación, bueno, como va a estar el video, entonces tal vez no es tan necesaria. Y la lista me parece que ahora con la aplicación de Coins podemos ver todos esos materiales que se reciclan y que no, bueno, que se clasifican y los que no se clasifican, valorizables y no valorizables. Súper. De todas maneras, en la Ujú. página de eCoins también van a poder conocer de qué materiales se pueden valorizar y cuáles no. Y si no, Excelente. bueno, en la presentación, que Mónica, yo no sé si tú se las quieras enviar, pero Bueno, también con cualquier gusto yo cosa, se las comparto. ¿Ok? excelente. Cualquier cosa usted me facilita esa información y todo yo se lo puedo compartir. Nada más voy a Perfecto. compartirles nuevamente el enlace de la lista de asistencia para poder tener los correos electrónicos de todos y poderles pasar la información. Excelente. Entonces, la Muchas gracias. presentación, con gusto yo se las comparto, porque además al final de la presentación van a tener justo lo que les voy a mostrar ahorita, el paso a paso de cómo entrar en la app y utilizarla. Entonces ahí les queda el respaldo, pero yo prefiero hacerlo no con presentación, sino entrando en la aplicación para poderles mostrar lo que se puede hacer. Em, entonces, algo importante, y al final de la presentación van a tener lo que es la descarga de la aplicación de eCoins para que la puedan tener en sus celulares. ¿Cómo entramos? Nos metemos en Play Store, ponemos eCoins, así como se ve aquí en pantalla, eCoins, y van a ver este simbolito de eCoins, ¿ok? Le dan descargar y ya tienen su aplicación. Cuando ustedes entren, y yo le di ahorita clic, ya yo estoy entrando en mi perfil, pero la aplicación les va a decir de qué país eres y te va a decir, ¿tienes cuenta? Entonces tú dices, no, crear cuenta. Y ahí llenas toda la información y ya tienes tu usuario. Cuando entres se va a ver como esto, su nombre y los eCoins que van a ir acumulando, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Ya, quería que no se viera esto, lo voy a mover acá. Ok, cuando ustedes entren en la aplicación tienen separar, ahí pueden ver los materiales que se pueden reciclar en el país, ok, entonces esas dudas de cuáles se reciclan y no, podrían verla en separar,
Pero me voy a centrar un poco en ganar y canjear. En ganar, cuando yo le doy clic, que es aquí en la parte inferior de la aplicación, se va a abrir un mapa. Ahí ustedes van a tener un mapa de diferentes centros de acopio y puntos de recuperación de residuos en el país. Y la ventaja es que ustedes van a verse en un punto, como yo me veo aquí, yo estoy en este puntico azul. Está geolocalizado, entonces puedo ver qué me queda cerca. Si yo me alejo, ¿verdad? Miren, se ve todo el país. Y si yo me acerco, ya yo sé que soy ese puntico azul. Y aquí van a ver, los rojos son puntos de reciclaje y los azules son puntos de reparación. Es decir, si ustedes quisieran reparar un electrónico, unos zapatos, un pantalón, ahí van a ver también opciones para hacerlo. Entonces voy a quitar reparación. Le di justamente aquí, en este clic, quito reparación y me quedan solo los rojos. Y como ven, son diferentes puntos. Ahí ustedes pueden, en búsqueda rápida, aquí, colocar el material que quieren reciclar. Por ejemplo, ecobotellas. Si yo pongo ecobotella, ¿ok? Ya va. No, es que está así, así. Ok. Ecobotellas, entonces, me van a aparecer, me fui paparrita, me van a aparecer los diferentes puntos donde puedo entregar ecobotellas, ¿ok? Entonces, vamos a poner medicamentos. Recuerden que los medicamentos son residuos peligrosos que no se deben de ir con la basura o con los desechos, sino que tienen que ir a puntos específicos. Yo puedo decir aquí medicamentos y me van a aparecer las opciones donde entregarlos, ¿ok? Y como ven, ustedes buscan. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ahora que ya sé dónde entregarlo, vamos a ver, aquí me sale Prefarma, le digo reportar aquí. Aquí pueden ver la descripción. Yo generalmente ya sigo para abajo y le doy siguiente. Y coloco aquí, como ese es un punto para medicamentos, coloco la cantidad de medicamentos que voy a entregar. Cuántos blisters o cuántas cajas de medicamentos. Aquí se debe meter hasta el envase y la caja, ¿ok? ¿Por qué? Porque evitamos falsificación, resistencia bacteriana, si eso va a un cuerpo de agua. Entonces, y aquí con los medicamentos, hago la mención, no se deben enjuagar. No es que hice un jarabe de la tos y lo enjuagué para entregarlo limpio. Con los medicamentos, por ser un residuo peligroso, no debe enjuagarse. Se entrega con el contenido así todavía tenga, ¿ok? Y le digo solicitar eCoins. El sistema me va a decir que le tome una fotografía a lo que estoy entregando. Ahí me está diciendo que le dé permiso a la cámara a tomar la foto. Entonces vamos a suponer que yo ahorita le tomo a esta taza. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema, la persona que chequea, vea que es una taza y estoy reportando medicamentos, me va a rechazar la cosa, ¿no? Pero ustedes, ¿a qué le tomarían? A la bolsita de medicamentos que van a entregar. Toman la fotico y le dicen solicitar eCoins. Fíjense que el sistema les pone en azulito el paso a seguir. Entonces no es que no se compliquen. Siempre sigan el circulito azul con letras blancas, que ese es el paso que tienen que seguir, ¿no? Entonces ya en 48 horas voy a tener los eCoins en mi cuenta. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a suponer que yo no voy a entregar a un punto específico de la app, sino que yo lo voy a entregar en la ruta de municipal de valorización. Y yo en la ruta no lo voy a ver en un mapa porque no es un punto fijo. Es el camión que pasa frente a mi valorización. Y aquí oigo el tambor. Por suerte les va a quedar la grabación. Entonces, pueden verla y repasar. Aquí nosotros habilitamos dentro de la app un punto genérico. Ese punto es para que ustedes reporten el compost de la casa, que tampoco lo están entregando en un lugar. Pueden entregar lo que reportan entregan en la ruta municipal. Todo aquello de un punto que no esté dentro de la app, ustedes lo pueden reportar en este punto. Todo, ¿ok? Si quieren, reportan todo por este punto para que no se me complique. Cualquier cosa. Entonces yo lo único que voy a poner aquí es genérico. Genérico. Y cuando yo lo debo buscar, fíjense que se va a habilitar un solo punto, ¿ok? Donde yo voy a hacer el reporte.
Entonces yo lo que hago es coloco genérico, se me aparece el punto, le doy clic al punto, reportar aquí. Fíjense que siempre seguir el azulito con blanco, con letras blancas, para que se guíen. Y aquí me aparecen todos los materiales, ¿ok? Incluso si yo hago compost en casa, fíjense que aquí en orgánicos yo puedo reportarlo. Todo, todito, todo lo puedo reportar por acá. Coloco las cantidades, por ejemplo, yo voy a reportar un cartón que tengo acá, que ya lo clasifiqué, porque me estoy mudando y van a ver la cantidad enorme de cartón que saqué de la casa. Ok, vamos a poner, no lo voy a terminar de reportar porque tengo que pesarlo, pero le voy a decir 2 kilos y le tomo una foto. Fíjense que aquí tengo mi bolsa de cartón. Entonces yo le tomo una foto a mi bolsa. Le digo solicitar eCoins. Estoy mudando, entonces todo está muy alborotado en casa. Y listo. Coloqué la foto y le doy terminar. ¿Ok? Entonces, muy importante que hagan esto para que ganen puntos. Ya al ganar puntos y tener su cuenta, le toman un pantallazo a su cuenta y la anexan al informe y ganan su estrella plateada. Solamente con que ustedes hayan reportado material durante el año de entrega del informe, ya ustedes son acreedores de una estrella plateada. Solo por reportar y ganar eCoins durante el año. O sea, que eso más fácil imposible. Y por último, ¿cómo aprovechar los puntos que ganaron? Aparte de obtener su estrella plateada, en Canjear van a ver diferentes sorteos donde ustedes compran el cupón con los puntos que ganen al reciclar, ¿ok? Entonces, eso también lo pueden hacer por la app. Miren, por ejemplo aquí, por esta canasta de productos Pozuelo y de Pops, entonces ustedes le dan a la imagen que les interesa, ¿ok? Le dicen agregar al carrito, como cuando uno hace una compra en línea, se van al carrito y aquí colocan la cantidad de cupones que ustedes quieran comprar, ¿ok? Entonces yo, aquí mismo me va descontando los puntos de mi cuenta y le doy canjear. Y listo, y ya quedo participando en ese sorteo. Esta es la forma como ustedes pueden aprovechar los puntos que van ganando por eCoins. Algo importante es que no es solo un sorteo, ¿ok? Son varios. Si ustedes le mueven el dedito y van rotando, ahorita se está cargando, van a ver diferentes sorteos en los que pueden participar con los puntos que estén ganando al separar y reportar su reciclaje. Esto sería, aquí termino la sesión, entonces más bien quedo atenta a las consultas, ¿ok? Para no excederme mucho del tiempo de ustedes. Algo Excelente, importante, una Valentina. promoción. Quiero hacer una promoción especial. Si ustedes abren su cuenta hoy y me la reportan a mi número, que lo voy a poner aquí en el chat porque cualquier duda también estoy a la orden. Ok, ahí está mi número de teléfono. Si ustedes en mi WhatsApp me mandan un pantallazo de la cuenta que abrieron en eCoins, yo les voy a dar 300 puntos. Ya para que inicien su cuenta con puntos. Entonces, esa promoción es válida hasta hoy. Entonces, es solamente que abran su cuenta, me mandan un pantallazo de la cuenta y yo les adjudicaría 300 puntos el día de hoy. O sea, empezamos muy bien, hasta promociones. Aquí tengo algunas consultitas en el chat. Adelante. ¿Cómo se reporta el compostaje en eCoins? Ok, como les comenté, voy a hacer el repaso rapidito. Entramos en ganar, colocamos aquí genérico, ¿ok? Vamos a hacer ya que está cargando. ¿Ok? Y los que tienen me la mandan que igualito les adjudico, los que ya tienen cuenta, ¿ok? No se van a quedar por fuera, así que tranquilo. Me mandan la cuenta que ya tienen y también se ganan sus 300, ¿ok? Ok, cuando entramos en ganar, vamos a colocar genérico, ¿ok? Recuerden que aquí pueden reportar todo en este punto. Cuando vemos el puntico, le damos clic, se va a abrir esto, reportar aquí, le damos siguiente y aquí aparecen todos los materiales y empiezo a buscar orgánico.
Fíjese que orgánico se reporta por kilo. Lo que podríamos hacer si no tenemos una pesa es estimar. Cada persona al día genera 0,5 kilos de orgánico. Entonces ustedes dicen, ah, nosotros somos 4. En promedio deberían de ser casi que 2 kilos de orgánico por día. Entonces saquen la cuenta, 0,5 kilos por día y ahí van ustedes colocando las cantidades que están incorporando en la compostera y le toman la foto a los residuos incorporándola a la compostera. Entonces yo pongo, por ejemplo, 1 kilo. Aquí apenas yo pongo la cantidad, fíjense que se me habilita la opción de reportar. Aquí, solicitar e-coins. Le tomo la foto a mi orgánico. Aquí, le voy a tomar otra vez a la foto, a la taza. Y le digo solicitar e-coins. Y listo. Entonces, colocan genérico en ganar y ya ahí siguen el paso a paso para reportar sus orgánicos. Ustedes pueden reportar el material que están incorporando a la compostera. Excelente. Lo otro también aquí dice, buenos días, se puede registrar como empresa, ¿correcto? Sí, y las empresas tienen sus sorteos particulares y las empresas también ganan su estrella plata en la categoría de cambio climático. Entonces, las empresas lo importante es que como nombre, cuando se registren, coloquen el nombre de la empresa y preferiblemente la cédula jurídica. Entonces, sí, perfectamente se pueden registrar y aparte aprovechar sorteos especiales que tenemos para las empresas. Listo. Otra consulta, ¿qué pesa recomienda? Que sea práctica para pesar los diferentes materiales. Yo tengo aquí en mi casa, de hecho me voy a parar un segundito. Yo tengo, ustedes pueden usar incluso hasta la pesa que utilizan para pesarse ustedes. Ustedes se pesan solos, se pesan con el material cargado y hacen la diferencia. Eso es para que no estén, pero yo tengo una pesita de estas de maletas cuando uno viaja. Y yo aquí es donde cuelgo mi material y lo peso, ¿ok? Pero la aplicación les permite en la mayoría de los materiales colocar las unidades. Pueden poner o kilos o unidades. Entonces, en el caso de botellas, de tapas, también pueden colocarlo por unidades. Y bueno, yo tengo una pesita de estas, no es que sea necesario que la compren para nada. Ustedes pueden colocar las unidades o hacer una estimación de cuánto pesa, ¿ok? Listo. Otra consulta, ¿cómo hacemos con lo que entregamos al camión de recolección de la comunidad? Como les comenté con el punto genérico. Igualito, ustedes entran en el punto genérico, colocan las cantidades de material, le toman una fotografía y lo reportan. Y luego lo entregan a la ruta de valorización. ¿Ok? Aquí otra consulta, para reportar los orgánicos, ¿se reportan los que ingresan o el compost que generamos? Lo que ingresan. ¿Ok? Vamos a ver. Hola, consulta. Recientemente me pasó que me salía un lugar en el mapa que recibía tapas, pero cuando lo intentamos dejar nos dijeron que no. ¿Sería mejor consultar previamente al punto de encuentro o algún contacto con Ecoins? Ok, pues si tienen alguna duda, por ejemplo, si no es un punto que ustedes conozcan, si quieren nos contactan a ustedes en la presentación les dejé mi contacto, igual por el chat. Porque ¿qué es lo que sucede? Ellos son aliados nuestros a veces, y disculpen, ya me voy a salir de aquí para que no esté llegando notificaciones. Ok. Lo que sucede es que ellos son aliados, a veces cierran el punto y no nos notifican y casi que nos enteramos por ustedes. Si ustedes saben de algún punto que esté dentro de la app que ya no esté funcionando, por favor infórmenos para poder eliminarlos. Igual, si necesitan que incorporemos alguno, también nos pueden poner el contacto. Pero si tienen que trasladarse mucho, sí es preferible como que nos consulten y en tal caso nosotros les podemos verificar que esté activo. Pero en líneas generales no sucede, ¿ok? En líneas generales no sucede. Cuando entran al punto, ahí aparece el teléfono contacto del punto, ¿ok? Ok. Las pilas, baterías, ¿dónde las puedo llevar para que me las Ok. reciban? Ahí viene también. Ok, las pilas y Su bolsa baterías normal. son residuos peligrosos, Ujú. considerados también de manejo especial, pero tienen componentes peligrosos. em, que no en cualquier lugar los reciben, porque el detalle de eso es que la gestión tiene un alto costo. Entonces, sí existen en la aplicación, existen algunos puntos, pero no son muchos, no les voy a mentir, o sea, porque nosotros no ponemos puntos donde cobren.
y existen otros lugares, pero hay un costo por la entrega de las pilas y baterías. Entonces, recomendación en el hogar, las pilas, colocarlas dentro de una botella número 2, que son las rígidas como de champú, de leche. Vean que tengan el simbolito con número 2, porque el número 2 es el plástico más resistente. Entonces, es mejor almacenarlas ahí para que cuando se llama lixivie en los metales pesados, cuando se empieza a degradar, no vaya a contaminarlos a ustedes o a algo que esté cerca, porque son metales pesados, ¿ok? Entonces, guardarlas dentro de esos recipientes y tratar de ir a estos puntos. A veces las municipalidades hacen campañas especiales, entonces ustedes podrían entregarlas y verificar en la app si de repente les queda el punto cercano, ¿ok? ¿Alguna otra? Y listo, vamos a ver los blisters vacíos, que son una combinación de plástico y aluminio, ¿se reciben? Los blisters, los jarabes, las cajas de medicamentos, todo lo que tenga relación con medicamentos se entrega como residuo de medicamento y si hay más de 100 puntos. Realmente estoy casi segura que alguno de ustedes tiene una farmacia o un punto donde entregarlos, ¿ok? Entonces verifiquen, lo entregan con pastillas, con todo lo que tenga, si las pastillas están vencidas entregan con el medicamento, muy importante, no enjuagar ni descartar el medicamento, se entrega vacías o llenas en los puntos que puedan encontrar cerca dentro de la app, ¿ok? Por aquí vamos finalizando con las telas o ropa, ¿dónde se pueden enviar? Ok, el textil es un residuo súper complicado, ¿ok? En realidad, lo que hacemos, por ejemplo, en casa es que separamos todo lo que pueda donarse y lo llevamos a la iglesia. Entonces, verifiquen si en la iglesia cercana están recibiendo para donación ropa. En su mayoría lo hacen, pero ya es ropa en buen estado, ¿ok? Todavía en el país no hay un sistema de reciclaje de textiles, ¿ok? Donde podamos llevar esas medias impares que tenemos. Entonces, sí hay algunas tiendas que están incorporando puntos de recuperación de textiles, pero generalmente es para donación. ¿Ok? Entonces, para donación sí hay alternativas. Les doy lo de las iglesias como un punto de referencia, pero cualquier duda también nos pueden contactar para nosotros hacerles algún enlace con algún punto de donación. Y Una como consultita, una Ujú. consulta. Los envases de colonias, de desodorantes, esos, Bien. ¿cómo se desecha? El desodorante generalmente es plástico número 2, se puede entregar para el reciclaje. El de perfume perfectamente como vidrio, ¿ok? Entonces lo entregan a pesar de que las botellas de vidrio de los perfumes tienen diferentes colores. Hay quienes sugieren que se entreguen junto con medicamentos porque tienen una composición eh, variada en el caso de los desodorantes, pero en realidad sí son reciclables y se puede entregar como plástico. Por ahí vi algo de las pinturas. Algo importante, cuando me dijeron de los spray, es diferente, por ejemplo, si yo pinté mi casa y me quedó un residuo de pintura, ¿ok? Muy buena la acotación. Las tiendas de pintura, en realidad, algo O que sea, tenemos que apropiar. esto no es de pueblo no es. María Luisa, creo que tienes el micrófono abierto. No sé si era María Luisa. Todo comercializado, toda empresa que comercialice un producto, ¿verdad? Que esté considerado como manejo especial, entre esos entran las pinturas y los electrónicos, tienen la obligación de recibirlo cuando se convierte en un residuo. Entonces, donde ustedes compraron la pintura, ellos tienen la obligación de recibirles el envase vacío, ¿ok? Y gestionarlo de manera correcta. Entonces, y en caso de que no lo hagan, pueden hacer acotación ustedes de que eso es responsabilidad extendida del productor y que ellos tienen la obligación, y si no, ustedes van a llamar al Ministerio de Salud para que lo sancione. Pero sí tienen la obligación de recibirles el envase. de ¿Algo acuerdo. adicional? Las Bueno, bolsas plásticas pasan como plástico. sí, sí. Ah, ok, En gracias. la presentación lo van a ver y en el video también van a ver cómo se clasifican las bolsas flexibles y las laminadas, ¿ok?
Lo que decías de las pinturas, se pueden entregar en las ferreterías, por ejemplo, no sé, Arefa o así. Los Fíjate, ellos recipientes. Ajá. generalmente, como te digo, ellos ponen como sus cláusulas de que tiene que ser que tú compraste la pintura ahí, ¿ok? Claro, O claro. sea, Pero digamos, no me refiero a que no tiene que ser en el lugar donde fabrican la pintura, como Lanco, Protecto, no, sino bueno, que puede ser en la ferretería. la ley dice, incluye a los comercializadores, ¿ok? Ok. Entonces, si tienen como esa responsabilidad de poder recuperar también el envase, si ustedes compraron la pintura en el sitio, que es como la restricción que ellos ponen en general, ¿ok? Gracias. Para servirles. Se llama Bueno. responsabilidad extendida del productor, ¿ok? Listo. Yo creo que me parece que ya no hay tantas preguntas y algunas son como las que ya se habían respondido anteriormente. Entonces, ahí los Tengo instamos una pregunta. posteriormente. Por Perdón, ahí me sonó alguien. un colegio o una escuela entraría como empresa. No, como colegio y como escuela. Híjole, Incluso tenemos también, gracias por el comentario, tenemos también sorteos para escuelas. Ahorita estamos rifando un tanque de recuperación de agua de lluvia justamente para las escuelas y así van variando los sorteos y las escuelas se abren su cuenta con el nombre de la escuela igualito y igualito participan y pueden aprovechar también sus puntos con los sorteos, ¿ok? La escuela se inscribe con la app, igual que como cualquier persona. Igualito, así es. Ok. Gracias. Un placer. Ahora sí, Listo. Mónica. Creo que ahora sí ya no hay más consultas, cualquier cosa. Agradecerles por el espacio, por participar y agradecerle a Valentina por esa información tan valiosa que nos brindó, aparte de explicarnos un poquito más lo de Coins, que es una aplicación muy versátil, se reciben muchos productos, hay muchas empresas asociadas y a cambio de hacer la clasificación adecuada de residuos, también estamos teniendo como un plus, ¿verdad? Una ganancia. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda, yo les iba a decir que me podían escribir un correo, pero también ahí Valentina les puso el número de teléfono, entonces agradecerles y posteriormente con la lista de asistencia que completamos, vamos a estar enviándoles el enlace para que tengan esos videos. Muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias. Un placer compartir ¿Cuál este es el espacio con número de ustedes. teléfono? Ok, se los voy a poner por acá. No, Y en la dígame, presentación porque no lo vi. está en el chat, ¿ok? Aquí está. Se los volvió a mandar. Ajá. Muchísimas gracias. Y en la presentación van a tener mi correo electrónico que también me pueden escribir por ahí. Y bueno, gracias. Y Gracias, espero que hasta haya luego. sido de valor para ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas Muy gracias. valioso. Bendiciones. Buen día. Muy interesante. Muchas gracias. Un placer.